Robert Picton, conocido como el asesino de la granja de cerdos, fue un hombre canadiense, responsable de uno de los crímenes más espeluznantes y macabros de la historia reciente de Canadá. Su historia es una mezcla de ignorancia, pobreza, locura y, por supuesto, un deseo incontrolable de violencia que se manifestaría de una manera desgarradora. Picton nació el 24 de octubre de 1949 en Port Coquitlam, una pequeña localidad cercana a Vancouver. Fue criado en una granja por sus padres, quienes, según los relatos, no eran muy afectuosos. La familia vivió una vida bastante aislada, lejos de la sociedad, lo que contribuyó a la naturaleza peculiar de Robert. Desde joven, Picton mostró signos de una personalidad extraña y distanciada. No desarrolló habilidades sociales adecuadas, ni la capacidad para conectarse emocionalmente con otros. De hecho, se le describe como un hombre solitario, con una vida social limitada, además de padecer ciertos problemas mentales, aunque no se le diagnosticó formalmente. Durante gran parte de su vida, Picton trabajó junto a su hermano David, en la granja familiar, en la que criaban cerdos. Pero más allá de sus actividades cotidianas, Picton se vio envuelto en el mundo de las drogas, la prostitución y la delincuencia, algo que marcaría de manera significativa el curso de su vida. A lo largo de los años, él y su hermano comenzaron a frecuentar bares y otros lugares en los que se encontraban personas vulnerables, mujeres en situaciones difíciles, muchas de ellas prostitutas y principalmente personas sin hogar. En los años 90, la granja de cerdos de Picton se convirtió en un lugar oscuro y peligroso. Robert comenzó a desarrollar una obsesión por matar mujeres, y su elección de víctimas fue sistemática. De manera escalofriante, las mujeres que él elegía estaban generalmente desprotegidas y marginadas de la sociedad. A menudo las invitaba a su granja con promesas de drogas, o dinero, o simplemente las atraía por su naturaleza desconectada de la realidad. La mayoría de ellas nunca volvieron a ser vista. La policía nunca pudo vincular a Picton con los desaparecidos en un principio. La desaparición de mujeres, especialmente aquellas que pertenecen a la comunidad marginada, no recibirá la atención debida en los medios. Las autoridades tardaron años en unir las piezas del rompecabezas. A lo largo de este tiempo, Picton fue arrestado en varias ocasiones por delitos menores, pero nada lo vinculaba de forma concluyente a las desapariciones. Fue en 2002, cuando finalmente, tras una investigación más exhaustiva, la policía logró encontrar pruebas cruciales que apuntaban a Picton. Durante una redada en su granja, descubren restos humanos en condiciones horrorosas. Se encontraron partes de cuerpos de al menos 6 mujeres, y se descubrió que el lugar había sido utilizado para desmembrar y desechar a las víctimas de una manera macabra. Sin embargo, el número real de víctimas de Picton se estima en un rango mucho mayor, con algunas fuentes afirmando que podría haber matado hasta 49 mujeres, aunque no se puede confirmar con certeza. En su juicio, Picton fue acusado de 26 asesinatos, aunque las autoridades afirmaron que probablemente fue responsable de muchos más. Durante las investigaciones, se descubrió que Picton tenía una historia de violencia hacia las mujeres, pero también una historia de abuso infantil y negligencia en su crianza. Los expertos sugieren que una combinación de su falta de desarrollo emocional, la relación disfuncional con su familia, el abuso de sustancias y su vida de aislamiento contribuyeron a su trastorno de personalidad y a su evolución hacia la violencia extrema. Los crímenes de Robert Picton revelaron una verdad inquietante: la indiferencia de la sociedad hacia las mujeres más vulnerables, aquellas en situaciones de prostitución y sin hogar, cuyas desapariciones no parecían generar suficiente alarma. La investigación del caso y su resolución trajeron consigo una reflexión sobre la importancia de prestar atención a estas comunidades y las políticas de justicia en relación con los crímenes que afectan a las personas marginadas. Robert Picton fue finalmente condenado por el asesinato de 6 mujeres
en 2007. Sin embargo, debido a las pruebas obtenidas en la granja y las declaraciones de los expertos, se cree que su número de víctimas fue mucho mayor. La sentencia fue polémica, ya que algunas de las víctimas nunca tuvieron justicia completa, debido a la falta de pruebas que conectaran directamente a Pickton con todos los crímenes cometidos. El caso de Robert Pickton sigue siendo uno de los más horribles y perturbadores de la historia de Canadá, no solo por la violencia y la brutalidad de sus crímenes, sino también por las profundas implicaciones sociales que dejaron al descubierto. A día de hoy, sigue siendo un recordatorio de las sombras que pueden esconderse en los lugares más aparentemente tranquilos y alejados del ojo público. Tras el arresto de Robert Pickton, las autoridades canadienses se enfrentaron a una de las investigaciones más complejas y macabras de su historia. La granja de cerdos de Pickton se convirtió en el escenario de una serie de descubrimientos escalofriantes. La policía, al comenzar a desmantelar el lugar, encontró evidencia suficiente para señalar a Pickton como responsable de múltiples asesinatos, aunque no se pudo determinar con exactitud el número total de sus víctimas. Las pruebas encontradas en la granja fueron aterradoras. En su interior, se hallaron restos humanos de mujeres, entre los que se incluían fragmentos de huesos y carne humana, que habían sido desmembrados y tratados de manera sistemática. La escena era un testimonio cruel de lo que Pickton había estado haciendo durante años. La granja, lejos de ser un simple refugio rural, se había convertido en el lugar de sus atrocidades, un espacio donde sus víctimas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas. En sus interrogatorios, Pickton mostró una notable frialdad y falta de arrepentimiento. Durante su tiempo en prisión, las autoridades trataron de obtener más información sobre el número de mujeres que había matado, pero Pickton nunca confesó todos sus crímenes. Si bien se le vinculó con al menos 26 asesinatos, muchas de las víctimas aún permanecen sin identificar, y la verdad detrás de su brutal reinado de terror sigue siendo un enigma en muchos aspectos. Los detalles de las víctimas de Pickton son desgarradores. La mayoría eran mujeres que vivían en las sombras de la sociedad, aquellas que, por diversas razones, estaban atrapadas en la prostitución o la indigencia. En su gran mayoría, las víctimas eran personas que, debido a su estatus social y económico, pasaban desapercibidas. En muchos casos, sus desapariciones no fueron tomadas con gravedad por las autoridades. Esto, sumado a la falta de recursos para investigar y la desconfianza en las comunidades vulnerables, permitió que Pickton continuara con su modus operandi durante años, sin que nadie lo detuviera. El juicio de Robert Pickton comenzó en 2007 y duró más de un año. Durante este proceso, se presentaron pruebas devastadoras contra él, incluidas las pruebas forenses de ADN, que lo conectaban directamente con las víctimas. Los testigos, incluidos algunos de los pocos sobrevivientes, describieron el aterrador proceso mediante el cual Pickton atraía a sus víctimas a su granja, a menudo bajo la promesa de dinero, drogas o un lugar donde pasar la noche. Sin embargo, lo que sorprendió más al público fue el hecho de que, en un principio, muchas de las desapariciones de mujeres en la zona no fueron tratadas con la urgencia que merecían. La policía, durante muchos años, no conectó los casos de desapariciones, pues no veían una relación entre ellas, debido a la vulnerabilidad y la situación marginal de las víctimas. Es solo cuando un grupo de investigadores, junto con un análisis más exhaustivo de los patrones de las desapariciones, comenzó a unir las piezas del rompecabezas, que el caso tomó un giro decisivo. Pickton nunca mostró un arrepentimiento genuino durante el juicio. En sus intervenciones, parecía más preocupado por su propio destino que por las vidas que había arrebatado. En 2007, fue condenado por el asesinato de 6 mujeres, aunque los investigadores creían que la cifra real de víctimas podría ser mucho mayor. A pesar de la condena, la gente seguía cuestionando si alguna vez se sabría la totalidad de sus crímenes. El caso de Pickton, que de manera angustiante afectó a tantas familias,
dejó una huella indeleble en la sociedad canadiense. Fue un recordatorio de las fallas en el sistema de justicia y la falta de protección para las personas más vulnerables. Si bien el caso tuvo un desenlace judicial, el dolor y la angustia de las familias de las víctimas persisten. Muchas de las víctimas nunca fueron reconocidas formalmente, ya que su identificación fue un proceso largo y complicado. Las familias de las mujeres desaparecidas pasaron años buscando justicia, y la lucha por darle un rostro a cada una de las personas asesinadas se convirtió en una batalla tanto legal como emocional. El impacto del caso también fue significativo en el ámbito social. Se reveló la cantidad de mujeres desaparecidas en Vancouver y otras partes de la provincia de Columbia Británica, y como muchas de ellas vivían en la marginalidad, las protestas y manifestaciones en defensa de las víctimas se multiplicaron, exigiendo cambios en la forma en que se referían a los casos de mujeres desaparecidas, especialmente aquellas que formaban parte de comunidades vulnerables. Las organizaciones de derechos humanos y activistas sociales señalan que el caso de Pickton era solo la punta del iceberg de un problema más grande de violencia y abuso hacia las mujeres sin hogar, las trabajadoras sexuales y otras personas en situaciones de vulnerabilidad. Robert Pickton fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. A pesar de su condena, la sociedad sigue debatiendo el impacto de su crimen y cómo evitar que algo así vuelva a ocurrir. La historia de Pickton es un trágico recordatorio de las sombras de nuestra sociedad, de cómo la indiferencia y la marginación pueden llevar a la creación de monstruos que operan en la oscuridad, hasta que finalmente la luz los descubre. La granja de cerdos, que una vez fue el escenario de sus horribles crímenes, fue cerrada, y el sitio fue finalmente desmantelado. Las víctimas, aunque muchas de ellas aún no han sido plenamente identificadas, han dejado una marca profunda en la conciencia colectiva. La historia de Robert Pickton sigue siendo un doloroso recordatorio de la importancia de no ignorar a los más vulnerables y de nunca permitir que sus vidas sean tratadas con indiferencia. A día de hoy, el caso sigue siendo un tema de reflexión en cuanto a la justicia social y la protección de los derechos humanos.